El gobierno se ha lanzado por una pendiente peligrosa. No da explicaciones de nada y convierte en una conspiración todo lo que le acorrala. Los periodistas, lo hemos hablado ahora mismo, fabrican bulos. Los jueces practican la guerra sucia judicial, el famoso lawfare. Las protestas populares contra Sánchez son campañas de la ultraderecha, como en Paiporta. Los errores garrafales en el AVE son sabotaje y el desastre del apagón pudo ser un ciberataque. Con la teoría de la conspiración ficticia, además, el gobierno quiere justificar una batería de reformas legales para callar la crítica y coaccionar a los jueces. La semana pasada fue nefasta desde el punto de vista de la gestión y de la transparencia, y creo que nos va a dar detalles de todo esto Adam Salvia, que lo tenemos por allí, creo que en Moncloa, ¿verdad, Adam? Cuéntanos. Eso es, Antonio, muy buenas noches. Se cumple una semana de ese apagón y el gobierno sigue insistiendo en que no hay que descartar ninguna hipótesis, ni siquiera la del ciberataque. Lo cierto es que es una hipótesis que ya descartaron en un primer momento tanto Red Eléctrica como la Unión Europea. En cuanto al robo de cable que provocó el caos ferroviario el pasado domingo por la noche, desde un primer momento el ministro de Transportes, Óscar Puente, lo calificaba a través de sus redes sociales como un sabotaje, un término que, por cierto, no ha querido utilizar la ministra portavoz Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de esta mañana. Presten atención porque van a ver ahora una recopilación de momentos recientes en los que la versión oficial del gobierno ha quedado en entredicho. Desde hace 8 años vivimos en un clásico constante. Jugadores de primera división, el capitán de este equipo, Pedro Sánchez, y la última falta, el apagón. El gobierno empezó este partido diciendo que a las 12:33 de esta mañana 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema. Y ese mismo día afirmó que no sabían las causas, pero estaban en contacto con la OTAN. El gobierno está comunicándose, como no podía ser de otra manera, con el jefe del Estado, con su majestad el rey, y también con la OTAN. Para encubrir la falta de argumentos, la vicepresidenta María Jesús Montero tiraba balones fuera. Un caso va a ser el gobierno de Pedro Sánchez, es lo que hacían los gobiernos del Partido Popular, que se inventaban las causas, recuerden, el atentado terrorista, el Prestige, el Ya 42... ¿Cómo pongo? Y frente a esta falta, ellos se excusan en su estrategia de juego, un partido impecable. Ni mucho menos un gol. Este gobierno ha gestionado la crisis y no solamente no ha alimentado bulos, sino que está dando información siempre contrastada a la opinión pública. Y de ciberataque a sabotaje, aunque eso sí, esta última palabra intentan evitarla. Quienes ejecutaron este daño, si me permite llamarlo así, sabían muy bien el perjuicio que iban a provocar. Y frente a tantos goles denuncian un robo en el partido. Un caos ferroviario pone al gobierno de nuevo en el punto de mira, y aunque la Guardia Civil lo investiga como un robo común, ellos insisten. Esto es tener los ladrones más tontos del mundo o otra cosa. Una jugada que no le sale del todo bien al gobierno, porque en la primera parte también hubo grandes faltas. Por ejemplo, el comité de expertos, o que no habría muchos contagios durante la pandemia. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Y cómo lo hacía este informe de doctor Simón? Con el grupo de técnicos que tiene trabajando en el CAES. El galgo de Paiporta, como lo bautiza la presidenta Ayuso, huyó de uno de los municipios más asolados por las riadas, un fuera de juego que no hirió a todos. Yo estoy bien. Y añadía: otros grupos ultras perfectamente organizados. Pero la Guardia Civil lo desmentía y argumentaba que eran vecinos de la localidad. Y acuérdense también del volcán de La Palma. Ese plan de reconstrucción de la isla de La Palma contempla más de 214 millones de euros. Ayudas que en muchos casos siguen sin aparecer. Así es la teoría de la conspiración del gobierno, que arrancó en 2018 acusando a la prensa. Por mucho que ustedes se inventen noticias, o por mucho que ustedes intenten siempre, de forma clara, hacer cuestiones que tienen que ver con el fango, la máquina del barro, que este gobierno va a agotar la legislatura. Y a los jueces que instruyen causas que afectan a su círculo cercano. Es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país. Cualquiera diría que no quieren dar explicaciones a los españoles. Bueno, Pilar, Paula, ¿cómo veis esto? Porque, claro, yo lo digo de verdad, yo me siento preocupado no solamente cuando escucho a políticos de cualquier gobierno y época que no dan explicaciones sobre problemas objetivos,
que además señalan a culpables externos, no siempre identificados y no siempre identificables, porque a lo mejor es que no existen, pero finalmente además aprovecha esa coyuntura para legislar, incluso legislar contra aquellos sectores o contrapoderes que le puedan hacer daño. Los jueces con el lawfare, muchos periodistas con estas reformas que están intentando. ¿No es para preocuparse que además de no dar explicaciones anden con estas, Pilar? Yo por ir caso por caso, Antonio, que seguro que no vamos a coincidir, pero me voy al sabotaje de los trenes. Fíjate que yo creo que la respuesta del Ministerio de Transportes fue muy buena en el momento de la crisis. El ministro Óscar Puente lo teníamos desde las 8 de la mañana en medios de comunicación, estuvo en Onda Cero, estuvo, creo recordar después, en la cadena SER, y dando información en todo momento de cuándo se restablecía el servicio y cómo le afectaba a quienes se quedaron atrapados en los trenes. Otra cosa es si hay que reforzar el evacuar a quien se queda atrapado en un tren. Un sabotaje o un robo le puede pasar a cualquiera. Creo que la respuesta del sabotaje fue una respuesta política en caliente, porque había 5 puntos en Toledo donde se roba un cable que no tiene apenas valor de mercado, que eran 300 euros, que para las mafias de robo de cobre, la Guardia Civil y la policía sabe que intentan tirar mucho cable, es lo que nos cuentan, no un cable que le va a costar a DIF menos de 1.000 euros reponerlo. Creo que luego al día siguiente esto ya se complica cuando, si ya sabe usted que puede no ser un sabotaje, porque lo dice, ojo, también la versión oficial, que es la del Ministerio del Interior, y que puede tener más peso que sea un robo, todavía no se sabe, bueno, pues no mantenga usted la tesis del sabotaje, porque no tiene ningún sentido, y además esto se convierte en una refriega ya política cuando lo que hay que reconocer es que a cualquiera le pueden cortar los cables y armar la de Dios como se armó Pilar ayer. y Paula, Sí. lo de ciberataque, colapso o sabotaje, lawfare, máquina del fango, todo eso junto, Claro, claro. ¿qué os dice? Exactamente, es que yo discrepo, estoy de acuerdo en lo que comentabas al final, de si ya no se sostiene, no lo sigan manteniendo, pero discrepo que sea una respuesta política en caliente. Creo que es una respuesta política e ideológica perfectamente fundamentada para seguir con sus planes y programas, ¿no? Porque respecto al apagón, vemos que no han dado ningún tipo de explicación una semana después. Simplemente hablaban de culpa de las eléctricas y ya está. Y estamos hablando de un tema donde ha habido muertos, donde ha habido ingentes pérdidas económicas. Con el tema lo hicieron con el tema de la Dana, escudándose en la responsabilidad del modelo autonómico. Bueno, en todo caso habría que hacer una impugnación del modelo autonómico, ¿no? Pero echándose las culpas entre administraciones. ¿Cómo sigue Catarroja? Esa es la realidad, ¿no? ¿Cómo sigue el tema Las Palmas, con el tema del volcán, que también lo ideologizaron para exonerar de culpa, y no solo exonerarse de culpa, sino para la imposición de un relato ideológico, mediático en el que están. Pero es que mientras pasa todo eso, mientras no se nos dan respuestas concretas a la ciudadanía, mientras no se exigen responsabilidades, la maquinaria del fango, que en todo caso será la suya, sigue engrosándose. Veamos lo que pasó ayer. Ayer, 500.000 euros para un desfile absolutamente ridículo y para poner su tele a funcionar, ¿no? 5,3 millones de euros para los 65 programas contratados de ese medio, ¿no? O sea, de Televisión Española, pagado con nuestros impuestos. Son nuestros impuestos para engrosar la maquinaria ideológica y política del PSOE. Entonces, no creo, es en lo que discrepo, no creo que sean respuestas políticas fruto de un calentón, sino fruto de una estrategia de comunicación continua que se trata, de exonerarse a sí mismos y además de señalar, porque antes hablábamos de señalamiento a los medios públicos, a los medios privados y a los medios de comunicación, es que están también el señalamiento a ciudadanos críticos, ¿eh? O sea, vemos a Óscar Puente, que está entretenido en redes sociales señalando, incluso a ciudadanos, sí. Desafiando a ciudadanos, señalando a tuiteros anónimos, pero ¿esto qué es? O sea, pues mira, otro ejemplo, Paula, y ahora Esteban y Álvaro, nos deis vuestra opinión. Otro ejemplo de esta ceremonia, de la confusión, de las medias verdades, de las medias explicaciones, en la que oscila, en fin, la ministra Sara Gesell, lo hemos tenido esta misma mañana, con los trucos retóricos, los silencios
de la sustituta de Teresa Rivera, que hoy ha sufrido una tortura malaya auténtica por el apagón que fundió a España. Sus propios